Here's Johnny. Abre los ojos. ¡Vuelo! ¡Jack! En una narración cinematográfica se combina la trama, encuadres, edición, escenografía, efectos de sonido, iluminación, actores y movimientos de cámara para presentar al espectador una serie de acontecimientos que suceden en el espacio y el tiempo a los personajes. La verosimilitud en la historia contada estará dada entonces por el planteamiento oportuno del espacio, el tiempo, los personajes y el uso de los recursos mencionados. Es importante, para empezar la escritura de guión, tener una idea o premisa muy general de lo que se va a contar, para así tener una guía con la que seguir la creación de tu guión. Teniendo en cuenta todo esto, los invito a crear una premisa. Les mostraré el bote de los personajes. Escogerán uno y desarrollarán su idea en base a él. También tenemos que tomar en cuenta que lo que vamos a narrar en nuestro guión tiene que tener una carga dramática y separarse de la realidad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Digamos que Miguel se levanta todos los días a las 8:30 de la mañana, se baña, desayuna y se va a trabajar. Regresa a su casa, ve una hora de televisión y vuelve a la cama a dormir. Así día tras día. ¿Qué hay de interesante en eso? En cambio, tenemos al mismo Miguel que se levanta y se da cuenta de que son las 9 de la mañana y él debe de estar en su oficina a las 10. Se mete a bañar y nota que no hay agua caliente. Sale del baño y se hace un café, pero le pone sal en vez de azúcar. Y cuando pensó que solo llegaría con un pequeño retraso al trabajo, nota que su jefe está en su oficina molesto. De camino a casa se topa con una desconocida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, por lo que acabamos de ver en el ejemplo, siempre se tiene que cuidar la necesidad dramática del guión, para que así funcione y sea interesante para la gente. Entonces vámonos a temas más serios. La estructura lineal. Esta estructura tiene elementos heredados por la dramaturgia clásica. Se distingue por la presencia de una noción continua de los acontecimientos de la historia. En ella se identifican fácilmente el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el planteamiento son presentados los personajes principales y el contexto en el que se producirá el conflicto de la historia. En el desarrollo sucede una progresión de las acciones que van complejizando el conflicto, y en el clímax se posiciona el punto más tenso del conflicto. En el desenlace, el conflicto encuentra solución y se encuentra un equilibrio. Esta estructura es aplicada en el llamado viaje del héroe. Tenemos que tener en cuenta que esto es solo una guía a seguir para estructurar tu guión. Tenemos otro tipo de estructuras que les voy a mostrar a continuación. La estructura maestra de montaña rusa. Esta estructura es una derivación de la estructura anterior. Sin embargo, en cada acto sucede un momento de alta tensión. Se caracteriza por la resolución del conflicto contra el reloj. Esta estructura está presente en mayor frecuencia en películas de acción. Estructura muestra de Ripley. Esta estructura es otra derivación del plan narrativo aristotélico, que funciona para tratar la historia desde diferentes puntos de vista. Se caracteriza porque el surgimiento del conflicto reside en las decisiones del personaje, flashbacks, personajes arquetípicos y profundos, uno o varios protagónicos y por múltiples plots que descienden del plot principal y aportan al avance de la historia y a su desenlace. Dentro de las estructuras que emplean los actos para presentar el relato cinematográfico, se pueden utilizar las siguientes técnicas derivadas de la literatura, solo para variar el orden de los actos. In media res, en ella el relato parte desde el punto intermedio de la historia, presenta una situación de la trama o plot principal y después retrocede al planteamiento para proseguir con el desarrollo ordenado de la historia hasta llegar al final. También está la raconto. El relato empieza por la parte final del desenlace y luego retrocede al planteamiento de la historia para proseguir de forma ordenada hasta el final. La estructura maestra de todos los caminos o contrapunto. En ella, la historia se construye con personajes vinculados entre sí a partir de un hecho. Presenta una historia desde diferentes perspectivas con una meta o conflicto. Esta estructura puede ser o no guiada por actos. Suceden loops y saltos espaciotemporales, puntos de coincidencia entre los personajes,
plots distintos entre sí que afectan a otros plots de otros personajes e, incluso, llegan a modificarlos. Es un aparente rompecabezas que el espectador va uniendo. La estructura maestra de destino, de peso circular, se destaca porque el inicio de la historia es el mismo que el final, presenta una versión cíclica del argumento. Después de ver todas las variaciones de la estructura narrativa cinematográfica, los invito a desarrollar la premisa que crearon al principio del video, aplicando lo aprendido, y compártanla en los comentarios para ver cuál fue el resultado. En conclusión, la estructura narrativa define el éxito o fracaso de una obra cinematográfica, ya que le da el valor narrativo que logrará enganchar al espectador desde el primer momento, tomando en cuenta el contenido de esta, y también el buen uso de los personajes y la atmósfera, que es algo de lo que veremos en los siguientes videos de la serie.